Hoy he querido abordar un tema crucial para tu estabilidad financiera, el fondo de emergencia. Imagina tu fondo de emergencia como un colchón financiero que puede hacer la gran diferencia entre superar una crisis inesperada con tranquilidad o enfrentarse a una montaña rusa de estrés y preocupación. Prepárate hoy para aprender todo lo que necesitas saber sobre cómo proteger tus finanzas en caso de crisis. Comencemos definiendo qué es exactamente un fondo de emergencia y por qué es tan importante tenerlo en tu arsenal financiero. El fondo de emergencia o el fondo de imprevisto o fondo de paz, como le quieras llamar, es un colchón de dinero que está reservado específicamente para cubrir gastos imprevistos y emergencias financieras. Esta viene siendo tu red de seguridad, tu plan B cuando la vida decide lanzarte una bola curva inesperada. No debe ser tomado a la ligera como un simple ahorro, esto es muy importante. Esta es la piedra angular de una gestión financiera responsable. Y una característica fundamental es que esa reserva de dinero debe ser líquida para poder hacer frente a situaciones imprevistas que pueden afectar tu estabilidad financiera, como puede ser la pérdida de un empleo, gastos médicos inesperados o reparaciones importantes en tu hogar. Bien, cuando hablo de líquido, quiero decir dinero a la vista, dinero que tú puedas fácilmente agarrar. En resumen, el fondo de emergencia está ahí para ofrecerte seguridad, para ofrecerte tranquilidad en tiempos de crisis. Este fondo no solo te proporciona un colchón financiero en caso de necesidad, sino que también te da esa libertad de tomar decisiones importantes sin el estrés de preocuparte por cómo vas a pagar tu factura si algo sale mal. Es tu plan B. Cuando la vida decide lanzarte, ¿verdad? Es eso inesperado y que al final te permite mantener el control de tu situación financiera y tomar medidas que sean proactivas para mitigar cualquier impacto negativo que puedas enfrentar. Recordemos que viene siendo tu red de seguridad, tu paracaídas financiero cuando más lo vas a necesitar. Y eso es algo que va a pasar. No es si pasa o no pasa. En realidad la pregunta es ¿cuándo va a pasar? Ahora que entendemos la importancia de tener un fondo de emergencia, es crucial determinar cuánto dinero deberías tener en ese fondo. Y si alguna vez pensaste que determinar la cantidad adecuada para tu fondo de emergencia puede parecer complejo, entonces mantente escuchando el episodio porque estoy aquí para guiarte, para que sea muy sencillo. Y una regla general es tener entre 3 a 6 meses de gastos básicos cubiertos en tu fondo de emergencia. Esto te proporciona ese colchón financiero sólido para afrontar cualquier crisis que se vaya a presentar en un futuro. Y aquí te presento algunas pautas para determinar si necesitas un fondo ya sea de 3 o 6 meses. 3 meses de fondo de emergencia. Número 1, estabilidad económica. Si tienes un empleo seguro y estable dentro de lo que uno podría, ¿verdad?, pensar que es seguro y estable, porque nadie sabe qué puede pasar mañana, con poca probabilidad, ¿verdad?, de que te despidan o una reducción salarial pueda pasar, es posible que un fondo de emergencia de 3 meses sea suficiente. Y esto te proporcionará nuevamente ese colchoncito financiero adecuado para hacer frente a esos gastos imprevistos en caso de pérdida repentina de tus ingresos. Como punto número 2, tener una baja dependencia financiera. O sea, si tú tienes baja dependencia financiera, tienes múltiples fuentes de ingresos como un salario estable, tienes ingresos pasivos o un cónyuge que también trabaja, bueno, es posible que necesites un fondo de emergencia más pequeño. En este caso, 3 meses de gastos básicos pueden ser suficientes para cubrir cualquier eventualidad sin comprometer tu estabilidad financiera. Ahora, hablemos de esa situación de 6 meses de fondo de emergencia. Para considerar que debes estar en esta parte ideal de tener 6 meses de fondo de emergencia es porque, número 1, tienes algo de inestabilidad laboral. O sea, trabajas en una industria volátil o tienes un historial de empleo irregular. Bueno, allí sí es más prudente tener un fondo de emergencia más robusto.
Un fondo de emergencia de 6 meses brinda esa mayor seguridad financiera en caso de despido, reducción de ingreso salarial, dificultades para encontrar trabajo, etc. Bien. Como punto 2 es tener una alta dependencia financiera. O sea, si dependes en gran medida de un único ingreso, como el salario de empleo principal, o si solamente uno de los cónyuges es quien trabaja en casa, o tienes responsabilidades financieras adicionales, como hipotecas, préstamos, pues ahí sí es recomendable tener un fondo de emergencia más amplio de 6 meses. Miren, a mí si me lo preguntan en el ámbito personal, yo siempre me voy 6 meses. 6 meses te brinda una tranquilidad, una paz enorme y ya sabes que por cualquier cosa ahí estás cubierto, tienes esa seguridad financiera de 6 meses. 3 meses, pónganselo como una meta de, ok, esta es mi primera meta si estoy empezando a crear mi fondo de emergencia. Pero siempre tengan como meta superior, norte, llevarlo a 6 meses. Porque recuerda, aquí son solo unas pautas generales y bueno, cada situación es única. Entonces, tómate el tiempo para evaluar tu situación financiera personal o familiar y determina cuántos meses de fondo de emergencia necesitas para sentirte seguro, tranquilo, protegido en caso de crisis. Una vez que hayas establecido esa cantidad necesaria para tu fondo de emergencia, pues es hora de hablar de cómo lo puedo construir, cómo lo puedo hacer crecer. Y en lo personal, como les dije, duermo mucho más tranquila teniendo esos 6 meses de fondo de emergencia. Entonces, una estrategia efectiva para construir tu fondo de emergencia es establecer esas metas de ahorro mensuales. Decide cuánto puedes ahorrar cada mes y establece ese monto como una prioridad en tu presupuesto. Otro punto importante es que automatices esos ahorros porque es muy útil. Configura esas transferencias automáticas desde tu cuenta bancaria a tu cuenta de fondo de emergencia para que el proceso sea fácil, sin esfuerzo, no te quite tiempo, ya está hecho. Y esto es lo que a mí personalmente también mucho me ha servido y también a mis clientes para lograr metas de ahorro de cualquier tipo, corta, mediano y largo plazo. Además, considera recortar gastos que no sean esenciales y busca también formas de aumentar tus ingresos para poder acelerar el crecimiento de tu fondo de emergencia, porque cada pequeño paso que des, eso te va a acercar mucho más a tu meta financiera general. Y una pregunta que me hacen mucho es, bueno, Sofía, pero ¿dónde debería de guardar mi fondo de emergencia? Y existen varias opciones para guardar tu fondo de emergencia, cada una con sus propias ventajas y desventajas. Las cuentas, por ejemplo, de ahorros tradicionales son una opción popular debido a que son muy accesibles y son muy seguras, pero también está la parte de desventaja, que sus tasas de interés son muy bajas. Entonces, explora opciones localmente que puedas tener asegurado la liquidez de los fondos, o sea, que tengas el dinero a la vista, que no se vea comprometido el capital y que idealmente la institución seleccionada tenga tasas de interés que sean competitivas. Por ejemplo, nosotros tenemos parte de nuestros ahorros de corto plazo en Panamá y parte en los Emiratos. Y en ambos países tenemos diferentes tipos de cuenta que nos dan rendimiento fijo anual del 4.5, del 5.25%, teniendo total liquidez de nuestro capital. Una vez que hayas establecido un fondo de emergencia, es importante mantenerlo actualizado y revisarlo periódicamente para asegurarte de que siga siendo adecuado para tus necesidades actuales. Y cuando hablo de revisar tu fondo de emergencia regularmente, hablo de que esto te ayuda a asegurarte de que esto esté alineado a tus circunstancias financieras del momento, de la etapa de la vida en donde te encuentras. Por ejemplo, si tus gastos mensuales han cambiado o has experimentado un cambio significativo en tus ingresos, pues ahí ya es posible de que necesites ajustar la cantidad de tu fondo de emergencia en consecuencia a ello. Y vámonos con un ejemplo. Consideremos una pareja joven que vive en una ciudad grande. Hace un par de años, cuando comenzaron a trabajar en sus finanzas, decidieron empezar a ahorrar por un fondo de emergencia. En ese momento, calcularon que 3 meses de gastos básicos serían suficientes para cubrir cualquier emergencia que pudiera surgir.
Sin embargo, en el último año han experimentado algunos cambios importantes. Por ejemplo, Juan consiguió un ascenso en su trabajo, lo que significó un aumento en su salario. Y por otro lado, Ana empezó a trabajar como freelancer. Y sus ingresos ahora son un poco más inestables por la naturaleza de su empleo. Y aunque en general han tenido éxito, también decidieron mudarse a un apartamento más económico a las afueras de la ciudad, lo que redujo significativamente sus gastos mensuales. Además, decidieron refinanciar su préstamo estudiantil, lo que les permitió reducir sus pagos mensuales y ahorrar un poco más cada mes. Ahora, al revisar nuevamente su fondo de emergencia, tanto Juan como Ana se dan cuenta de que sus vidas han cambiado mucho desde que comenzaron a ahorrar. Con más estabilidad financiera y una mayor capacidad para ahorrar, deciden que su fondo de emergencia actual de 3 meses ya no es suficiente para enfrentar los desafíos que puedan surgir. Y por eso toman esa decisión de aumentar su fondo de emergencia a 6 meses de gastos básicos. Y esta elección les da una sensación de seguridad adicional, tranquilidad, les permite enfrentar el futuro con mayor confianza. Y otra cosa importante es que se comprometen a usar su fondo de emergencia solo en casos de verdaderas emergencias financieras, asegurando de mantenerlo intacto para cuando más lo necesiten. Y te quiero animar, si no lo has hecho anteriormente, a que incorpores tener un fondo de emergencia a tu plan financiero. Asegúrate de incluirlo al establecer tus objetivos de ahorro. Y otra pregunta muy frecuente que me hacen con respecto a fondo de emergencia que tiene que ver con las inversiones es: ¿tengo que tener completo mi fondo de emergencia para iniciar mis inversiones? La respuesta rápida es no, pero depende de varios factores. Tengamos claro que el tiempo es un aliado crucial en el mundo de las inversiones. Y habrá ocasiones en las que, gracias a tu capacidad económica, podrás construir o fortalecer tu fondo de emergencia al mismo tiempo que inviertes. Esta estrategia es completamente viable siempre y cuando tengas los medios económicos y estés comprometido con tu planificación financiera. Al haber establecido un sólido colchón financiero con tu fondo de emergencia, tienes una base segura sobre la cual construir tu futuro financiero. Veámoslo así. Ya estarás en una posición más fuerte y segura para explorar esas oportunidades de inversión que puedan ayudarte a hacer crecer tu patrimonio a largo plazo. Invertir puede parecer intimidante al principio, pero con la base adecuada, con acompañamiento, puedes hacerlo de manera segura y responsable. Y quiero animarte también a que empieces por educarte. Edúcate sobre cómo funciona el mundo de las inversiones. Número 1, sí, para que no te echen cuentos, y número 2, para que puedas tomar decisiones de una forma más informada, con mayor confianza. Considera cuáles son tus objetivos financieros, tu tolerancia al riesgo, cuál es tu horizonte temporal, realista, por favor, al decir qué inversiones son adecuadas para ti. Recuerda que la clave para el éxito de la inversión es, número 1, la diversificación. Eso es fundamental. El no poner todos los huevos en una sola canasta. En lugar de eso, distribuye tus inversiones en diferentes clases de activos, porque así reducimos el riesgo, así maximizamos el potencial de crecimiento. Y otra cosa importante de diversificar, no solamente en qué invierto, en qué producto, qué empresa, sino en qué país, en qué mercados estoy invirtiendo. ¿Cómo puedo sacar el dinero, invertirlo en economías mucho más estables y crecientes que la economía de mi país o de mi región, hablando por ejemplo de América Latina? Y es importante siempre mantenerse informado, mantenerse actualizado sobre el mundo de las inversiones, qué es lo que está pasando a nivel global. Y de esta manera mantenerte conectado con tus inversiones, mantenerte conectado con tus objetivos de mediano y largo plazo, y todo esto te ayuda a continuamente tomar decisiones de manera informada. Con tu fondo de emergencia es como que tener una base sólida, porque así estás listo para comenzar tu viaje de inversión con mucha más confianza, con mucha más seguridad. Al final del día, el futuro financiero de cada quien está en las manos de la persona que esté dispuesto a hacer o a tomar acción para lograr los objetivos que quiere. Espero que este episodio te haya proporcionado una comprensión
clara y que te haya equipado con las herramientas necesarias para construir una vida que te asegure mucho más tranquilidad financiera y paz mental. Nos vemos en un próximo episodio.